Hola, yo soy Bere y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente tiene a todo el mundo con el pendientazo. Y eso es la influencia del libro Utopía de Tomás Moro en la película Por siempre Cenicienta. El título original es Ever After a Cinderella Story en inglés. Y quería contar primero un poco de por qué decidí hablar de este tema. La razón es que hace mucho, cuando yo vi por primera vez la película de Por siempre Cenicienta, yo creo que yo tenía como, no sé, 10 años, y me acuerdo muchísimo que se me quedó muy grabado que la Cenicienta leía Utopía. En ese momento pensé, ay, wow, algún día yo voy a leer Utopía, ¿no? Como para ser como la Cenicienta, supongo. Y ya, pues nunca pasó, pero ahorita, o bueno, no había pasado hasta ahorita, que llevé una clase de literatura medieval y renacentista. De hecho, este proyecto es para esa clase. Pues ya, ahora sí me tocó leer Utopía y me acordé mucho de la película, o sea, pensé como, ay, ahora sí, ya lo leí. Y decidí hacer este video porque pensé como, ay, si en la película se tomaron la molestia de seleccionar un libro que le fuera a gustar a Cenicienta, entonces quiere decir que debe haber más del libro en la película, o sea, no creo que solamente sea como el título, ¿no? Volví a ver la película y efectivamente encontré muchas razones, o sea, muchos hilos entre la película y el libro y se los quería compartir. Pero después pensé que lo podía llevar un poco más allá, o sea, este ejercicio, este ensayo, esta reflexión, y pensar no solamente cómo influyó el libro en la película, sino pensar cómo influye el humanismo, que es, digamos, la corriente filosófica a la que está adscrito Tomás Moro, en el siglo XX en una película de Cenicienta y también hoy en el siglo XXI en nuestros días. Y creo que a lo que quiero llegar es que el humanismo sigue siendo una herramienta que podemos usar para criticar nuestro sistema actual. Por ejemplo, uno de los aspectos de nuestro sistema actual que podemos criticar es el capitalismo. También se puede hacer desde la cultura pop, o sea, no solamente desde libros así súper elevados como Utopía de Tomás Moro, que es como un clásico, sino también desde películas de adolescentes que mucha gente llama teen flicks, desde cuentos de hadas como La Cenicienta, o sea, esta película es un poco ambas, una teen flick y un cuento de hadas, y cómo desde la cultura popular podemos criticar, o sea, podemos utilizar grandes herramientas filosóficas como el humanismo y criticar grandes metanarrativas, que es una palabra elegante para decir los cuentos que nos contamos a nosotros mismos, o como las historias que nos ayudan a darle sentido al mundo. Por ejemplo, que el capitalismo es el mejor sistema económico, ¿no? Es como algo que no solemos repetir para creer que, pues, bueno, o sea, esto está mejor que el feudalismo, ¿no? Entonces, pues, ya que... Y pues al menos en el capitalismo la gente se puede volver rica y no importa dónde nazcas, tienes como la oportunidad de llegar lejos. Esos son como los cuentos que nos decimos, las metanarrativas, y se pueden cuestionar desde las películas pop y también desde obras filosóficas. Y todo esto tiene una relación y es un poco lo que quiero hablar ahorita. Bueno, antes de empezar, o sea, después de esa introducción, quisiera primero contarles un poco de las dos obras, o sea, de la película y del libro, para estar así como que en el mismo contexto. Ya se los había enseñado, pero esta es mi edición de Utopía. La publicaron en 1516 en Inglaterra. Tomás Moro es de Inglaterra. Utopía es una palabra que siento que todo el mundo conocemos y usualmente pensamos que significa un lugar perfecto, un lugar maravilloso y así. Pero en realidad de la raíz que viene es del griego y significa un lugar que no existe. No es una novela, es más bien como un ensayo filosófico, pero pues utiliza herramientas de la ficción para llegar a su ensayo, ¿no? O sea, como que a Tomás Moro vivió en la época de Enrique VIII y le daba miedo, yo creo, no estoy segura, pero yo pienso que él sabía que esta era una obra súper revolucionaria y que podía traerle muchísimos problemas con el rey y como con la iglesia probablemente también. Entonces, como que para él fue importante insertar sus reflexiones filosóficas en una medio ficción, así como decir, ay, esto no es tan real, no se la crean, jaja, para que no lo pudieran perseguir. Al final, de todas maneras, Enrique VIII lo ejecutó, pero no fue creo que no fue por el libro. Entonces, lo que hace para conseguir esto es, o sea, esta como ficción, es que comienza el libro diciendo, ay, yo, Tomás Moro, tengo un amigo que se llama Pedro Egidio y él me encargó que yo escribiera esta historia. Él me dijo que la transcribiera y que contara del día que conocimos a Rafael, y tiene un apellido extraño, Rafael Itlodeo, y que él nos contó sobre un lugar llamado Utopía. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es solamente transcribir lo que Rafael nos dijo porque mi amigo Pedro me lo pidió, así como que alejándose, o sea, quitándose la responsabilidad de yo no estoy diciendo que esto pasó, ni siquiera es que yo quiera escribir la obra, alguien me la pidió.
Entonces hay como cajas adentro del ensayo para poder llegar a él. Al final lo que platica es que Rafael era un viajero, así como que en la época en la que se estaba descubriendo América, etc. Y pues Rafael, como era muy aventurero, iba en los barcos hacia América, y cuando ya llegaron y terminaron la exploración y así ya se iban a regresar a Inglaterra, Rafael dijo, ay no, yo me quiero quedar aquí a seguir explorando. Y entonces como que él y 5 amigos más se quedaron a explorar América, y así fue como encontraron la tierra de Utopía. O sea que Utopía se supone que está en América. Y ya, entonces empieza a describirnos ya Tomás Moro, según esto, siguiendo lo que había dicho Rafael, empieza a describirnos cómo es ese lugar, y aquí viene lo que usualmente pensamos nosotros, que es como un lugar perfecto, ¿no? Entonces Tomás Moro se estaba imaginando la sociedad perfecta, una sociedad en la que no hubiera desigualdad, en la que no hubiera crimen, y cómo tendría que ser el gobierno de esa sociedad, cómo tendrían que estar organizados, cómo tendría que ser el trabajo, etcétera, para poder tener una sociedad así de perfecta. Un poco de contexto sobre lo que es el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico e intelectual que comenzó en Italia en el Renacimiento en el siglo XV. Bueno, más o menos, son aproximaciones. Y lo que buscaba era entender al hombre a partir de la razón. Y se retoma el estudio de los clásicos, es decir, de los griegos, de los estudios de los griegos y de los latinos, de los romanos. Y a partir de eso se trata de entender al hombre y la existencia y el mundo. Y ya no está tan centrada como en la figura de Dios como el motor de todo, como estuvo la Edad Media, ¿no? O sea, esta se enfoca más en el hombre como el centro de todo. Y ahora un poquito de contexto sobre la película. Y básicamente es la historia de la Cenicienta, pero situada en el siglo XVI, en Francia. Se supone, la protagonista se llama Danielle. La estrenaron en 1998. La dirigió Andy Tennant y la protagonizó Drew Barrymore. En la película, el papá de Cenicienta, el papá de Danielle, antes de morir, porque ya sabemos que el papá de Cenicienta muere, y por eso ella queda huérfana y termina con las hermanastras y la madrastra. Todo eso es igual en esta película. Pero antes de morir, le regala un libro de Utopía. Se supone que el papá de Daniel también era como un viajero, parecido a Rafael, ¿no? Así de un aventurero. Y de alguno de sus viajes le trajo el libro de Utopía, que me imagino que en ese momento era como una publicación muy reciente, porque pues, sí, porque se supone que es el siglo en el que se publicó. Y ya, se lo regalan. Y Daniel es chiquita, tiene como 8 años, y le pregunta a su papá, ay, ¿qué significa? ¿Qué significa Utopía? Y el papá le dice que significa paraíso, que ya sabemos que no es cierto porque significa lugar que no existe, pero no sé, o sea, como que nos va introduciendo en la idea de, ok, un lugar que no existe pero que es maravilloso. La primera similitud que yo veo entre la película y el libro es que ahorita les conté todo lo del libro, de cómo se supone que Tomás Moro no fue el que lo vivió, sino que está inserto en varias historias, varias capas como de ficción. Pues algo muy similar pasa en la película. Cuando empieza, nos presentan un castillo, hay una mujer viejita en una cama muy elegante, una reina, la reina de Francia, y en eso llegan en el carruaje los que son los hermanos Grimm. Y ya llegan con ella y le dicen como, ay, ¿por qué nos llamaste? Y la reina, que es muy viejita, les dice, ay, porque me gustó su cuento, me gustaron sus cuentos, pero le salió mal el de la Cenicienta, y yo se las quiero contar bien. Entonces, y ya empieza a narrar que ella es la tatara, creo que son 3, abuela de Daniel, que fue la verdadera Cenicienta, se supone, ¿no? Entonces aquí otra vez hay como varias capas de ficción, así como una es la de los hermanos Grimm, otra es la de la abuela, y hasta entonces está la de Daniel, que es la verdadera historia, ¿no? O sea, 3 capas igual que en Utopía. Es importante, por ejemplo, que Utopía comienza, o sea, si la primera escena del libro es antes de que Rafael esté contando sobre Utopía. Lo primero que les cuenta, o sea, que le cuenta a Tomás Moro, se supone, es que él detesta a los gobernantes, ¿no? Le cuenta una historia de una vez que estuvo en una reunión con los gobernantes, asumimos que de Inglaterra. Lo que decían era que al poner pena de muerte a los ladrones ya nadie iba a robar, como que habían solucionado ese problema. Y entonces Rafael se enoja mucho y les dice que eso, claro que no va a pasar. Rafael dice, la pena de muerte como castigo del hurto no solo es excesiva, sino contraria al interés público. Es demasiado cruel para castigar el hurto y no es suficiente para evitarlo. El simple robo no es delito tan grande que deba ser castigado con la muerte, y ninguna pena será suficientemente dura para impedir que roben los que no tienen otro medio para subsistir. Las personas no roban porque quieren. Lo que sucede es que de verdad tienen mucha necesidad, tienen hambre o no tienen con qué vestir a sus hijos. Ellos trabajan todo el tiempo, aún así no pueden subsistir.
no pueden garantizarse una vida digna con su trabajo. Y entonces pues tienen que arriesgarse y robar. Y no es que lo hagan porque quieran, pero pues ¿qué más pueden hacer? Y lo que dice Rafael es, aunque les pongas una pena de muerte, lo van a seguir haciendo porque pues ¿qué más tienen que perder? O sea, de todas maneras se van a morir si no se arriesgan a robar y a tratar de asegurar su existencia, ¿no? Sobre el mal gobierno que genera eso. Dejáis que se dé a los niños una pésima educación y que sus costumbres se corrompan, ya desde los años más tiernos, y los castigáis al llegar a la virilidad por crímenes que su infancia hacía ya previsibles. ¿Qué otra cosa es esto sino hacerles ladrones y castigarles luego? Entonces aquí como que aparte culpa al gobierno sobre esto, ¿no? Ustedes nunca le aseguraron a sus ciudadanos, o a sus súbditos, supongo, porque monarquía, una vida digna. Primero los abandonan y luego cuando el gobierno por fin hace su aparición solamente es para castigar. Y ya, eso es en Utopía. Y en Cenicienta pasa algo más o menos similar. Lo que sucede es que en la casa donde vive Daniel, la madrastra es una baronesa, o sea, ella es parte de la nobleza, ¿no? Entonces, claro que nunca trabaja en nada y se la pasa como básicamente explotando a sus sirvientes, los trata horrible y nunca no parece que les dé una paga suficiente. A Daniel también la trata súper mal, igual que a una sirvienta. Y pues ya todos sufren menos ella, que nunca hace nada, ¿no? Y luego, pero como quiera, la madrastra sigue comprando cosas aunque no tengan mucho dinero, ¿no? Se la pasa comprando vestidos y joyas, etcétera, para sus hijas. Y el punto es que se endeuda, no paga un tributo al rey, o un impuesto, y entonces como que la quieren demandar o algo así, y ella vende a su empleado para pagar su deuda. Y pues Daniel se siente muy mal por eso, consigue unas monedas de oro, y cuando las consigue dice, ay, las voy a usar para comprar a Maurice y liberarlo. Entonces, pero para hacer eso tiene que disfrazarse de noble y ir a la plaza central y ya llevar sus monedas para tratar de comprar al sirviente. Y la diferencia es que aquí no iban a matar a Maurice, sino que el castigo para los criminales no era matarlos, no era la pena de muerte, sino mandarlos a América como esclavos. Y ya, pues él llega, trata de comprarlo y no se lo quieren vender y le empiezan a decir, no, pues es que él es un criminal, no entendemos por qué quiere salvarlo, etc. Y ella lo que les contesta es, Maurice no es una propiedad, tú maleducado. ¿Realmente crees que está bien amarrar a las personas con cadenas como si fueran ganado? Un sirviente no es un ladrón, señor, y los que lo son no pueden evitarlo. Y después llega el príncipe y Daniel le dice ya directamente al príncipe. If you suffer your people to be ill-educated and their manners corrupted from infancy, and then punish them for those crimes to which their first education disposed them, what else is to be concluded, sire, but that you first make thieves and then punish them? Y aquí pues es el momento en el que realmente retoma Moro, porque literalmente lo está citando, o sea, es básicamente la misma cita que les leí hace rato del libro. Y se me hace muy interesante porque para lo que lo recupera es para esto mismo, cuestionar a la autoridad, decir, las personas no son una propiedad, las personas no deberían poder ser compradas, no deberían estar amarradas, no deberían ser sometidas a pena de muerte, mucho menos cuando la razón que los llevó a su crimen fue el abandono del gobierno. Ok, entonces pues, además de la similitud evidente que es esa cita básicamente retomada, una intertextualidad, pues Moro está hablando del gobierno inglés y en Cenicienta se está tratando el gobierno francés, pero básicamente es el mismo tipo de gobierno, ¿no? El mismo siglo, Europa, una monarquía, y los nobles son el mismo tipo de nobles que Moro critica. Moro dice que son ociosos e inútiles, y la baronesa que aparece en la Cenicienta, de hecho la describen diciendo que no le gusta ensuciarse las manos o algo así, lo repiten varias veces como para demostrar que no le gustaba trabajar, que era floja y no se dedicaba a nada, ¿no? Y pues el mismo tipo de mal gobierno que no escucha a sus ciudadanos. En este caso es el príncipe Henry el que lo representa en Cenicienta, y lo que dicen de él al principio es algo así como que él era un niño aunque ya era un hombre, o sea, era súper inmaduro, no le importaba realmente como su país ni su gente. Y más adelante lo veremos un poco más. Creo que lo más interesante de esto es que, por supuesto que aquí son, o sea, a los dos gobiernos que se está criticando son el mismo, pero Tomás Moro sí lo escribió para criticar al gobierno de su época, o sea, para criticar al gobierno contemporáneo. Y en Cenicienta se hace más o menos lo mismo, o sea, a pesar de que está hablando del siglo XVI, no está criticando al siglo XVI, lo que está criticando es, o a quien le está hablando, quien va a ver esa película, es ya el siglo XX y el siglo XXI, o sea, nosotros. Y sí está tratando de hacer una crítica al hecho de que en realidad qué tanto ha cambiado, ¿no? Del siglo XVI al siglo XX o XXI, qué tanto hemos avanzado. A final de cuentas, los pobres son los que siguen trabajando todo el día
y aún así no les alcanza para subsistir y aún así tienen que robar para poder acceder a bienes de supervivencia básicos, mientras que los nobles, es decir, en nuestro caso los ricos, siguen teniendo lujos excesivos y muchas veces no trabajan la misma cantidad de horas que trabajan los pobres, pero como quiera ellos pueden restregar sus lujos en la cara de todo el mundo, etc. Y la razón es que ahora nos contamos esta historia, esta metanarrativa de la movilidad social, o sea, de que, ay, tú también podrías ser rico si quisieras, ¿no? Es un mito y esta película como que pone un poco en evidencia eso. O sea, enseñándonos un ejemplo del siglo XVI nos dice a nosotros, hey, esto no es tan cierto. Entonces utiliza una estrategia humanista para cuestionar una metanarrativa contemporánea del capitalismo. Y sí se me hace importante agregar que a pesar de que la película está retomando muy directamente una idea de Moro, sí hace una innovación en ella. La diferencia es que, si pusieron atención, lo notarán, es que en Moro lo que él está criticando es la pena de muerte y en La Cenicienta lo que se critica es la esclavitud. Esto es súper interesante porque Tomás Moro sí aprobaba la esclavitud. O sea, él de hecho lo que propone es, ay, bueno, matarlos está mal, pero si los volvemos esclavos, y literalmente usa esa palabra, no es como que usa otra, si los volvemos esclavos y los ponemos a trabajar, entonces al menos la sociedad recibe un beneficio. Y esta película como que está dialogando tanto con el presente como con Tomás Moro y diciendo, hey, no, también la esclavitud es algo que se debió haber cuestionado, aunque no se hizo en su momento. La segunda cosa que critican fuertemente tanto Daniel como Tomás Moro es la propiedad privada. Tomás Moro literalmente dice que no puede existir la felicidad mientras exista la propiedad privada. Aquí también les voy a leer una cita. Estoy persuadido de que es cosa equitativa y justa distribuir los bienes y que no se asegura la felicidad humana sin la abolición de la propiedad. De hecho, en Utopía, o sea, ya que empieza a describir el lugar perfecto, el gran lugar de Utopía, ahí las personas no se consideraban dueñas de las tierras. O sea, las tierras eran como algo que les pertenecía a todos y todos tenían que trabajar la tierra. O sea, de hecho, se iban rotando. Creo que te tocaban como 2 años a cada quien, pero todo el mundo debía dedicarse a la agricultura en algún punto. Por ejemplo, tampoco tenían casas. O sea, sí tenían casas, pero no eran dueños de ellas. Y de hecho tiene una propuesta un poco extraña de que cada 10 años también se rotaban de casa y que no cerraban las puertas, o sea, porque como pues todo era de todos, pues entonces cualquier persona podría pasar a tu casa y no tendrías temor de que te robaran nada porque en realidad nada te pertenecía ni nada les iba a pertenecer a ellos tampoco, y un nivel de vida digno estaba asegurado para todo el mundo. Por cierto, los utópicos hasta se burlan como de la propiedad privada, por ejemplo, del oro o sí, de las posesiones que son como joyas, y la razón es porque explican que es muy ridículo darle mucha importancia al oro o a la plata si en realidad no sirven para nada, solamente las apreciamos porque son escasas y así, pero dicen que eso es una tontería. También les parece súper ridícula la forma en la que las personas adoran a los ricos, o sea, como básicamente lamerle las botas a los ricos, así de, ay, tratarlos súper bien solamente porque tienen un vestido más fino o lo que sea, y que la propia gente rica se sienta mejor a otras personas simplemente porque traen una mejor ropa. Que es algo que hace muchísimo la baronesa en la película, obviamente, y que es algo que hace mucha gente en la vida real. Y sobre Cenicienta, aquí, justo con este argumento fue con el que me di cuenta que de hecho Daniel es básicamente como una metáfora de la utopía en la película, o sea, como que ella representa y encarna ese lugar perfecto. Me di cuenta porque ella, por ejemplo, en realidad es la dueña del lugar en el que vive, o sea, de la casa en la que está y de las tierras que tiene la baronesa, o sea, la madrastra, pero la están poniendo a trabajar como sirvienta, ¿no? Pero su sueño no es realmente recuperar esas tierras o adquirir más propiedad. Su sueño solamente es poder vivir en paz, o sea, con los otros sirvientes en esa casa y seguir trabajando con ellos. O sea, como que ella entiende la propiedad como una responsabilidad comunal. La baronesa, en cambio, representa exactamente lo opuesto, ¿no? Representa como la avaricia y las ganas de seguir acumulando precisamente propiedad privada, o sea, cosas que solamente ella pueda como que poseer y que en realidad no sirven para nada, pero igual las quiere, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que le está comprando a su hija, a una de las hermanastras, a Marguerite, como un broche para ponerse aquí en el vestido, y ya van a comprarlo, no tienen dinero, todos sabemos que no tienen dinero, y de todas maneras le dice como dame el más grande que tengas, y ya le enseña uno, y ella no, lo quiero más grande aún, y el vendedor hasta le dice algo así como que si se pone algo más grande se va a caer, y ella de todas maneras quiere algo más grande. O hay otra escena en la que ya van a ir al gran baile y Marguerite a fuerza quiere un vestido que sea digno de una reina. Daniel, en cambio, a diferencia de la madrastra,
cuando se disfraza de cortesana, lo primero que dice es algo así como, wow, traigo cientos y cientos de metros de tela y aún así me siento desnuda. O sea, ella más bien como los utópicos se da cuenta de que traer un vestido de un material más fino o una joya más grande no significa nada en lo que tú eres, ni aumenta ni reduce el valor de ti como persona. Por ejemplo, el príncipe Henry también es bastante superficial. Obviamente él no es que quiera acumular más cosas porque todo le pertenece, porque es el príncipe, pero le da mucha importancia a esas cosas y nunca ve su propiedad como algo compartido con sus súbditos, obviamente, ¿no? Siente que por derecho divino todo le pertenece y de hecho ni siquiera le importa pensar en las necesidades de los demás. Hay un episodio en el que Daniel le dice: eres dueño de toda la tierra que existe, pero no te interesa trabajarla. Lo tienes todo y aún así no conoces la felicidad. Eso se me hace también súper similar a lo que había dicho Moro de, ok, tú puedes seguir acumulando y acumulando, pero de todas maneras no vas a ser feliz mientras exista la propiedad privada, porque eso significa que le quitas a otras personas la posibilidad de tener una vida digna. La gran propuesta es que no importa cuánto tengas, siempre vas a querer tener más, o sea, y mientras existan ricos y pobres, en realidad nadie va a poder ser feliz. Entonces, la verdadera felicidad se podría alcanzar hasta que nada fuera tuyo realmente, pero tampoco te faltara nada. Es difícil imaginar ese tipo de sociedad, pero es justamente lo que estas dos obras quieren, que tratemos, o sea, que hagamos ese esfuerzo a por lo menos imaginar qué pasaría si no existiera la propiedad privada. ¿Qué clase de justicia es la que permite que cualquier noble, banquero, usurero u otro de esos que nada hacen, o lo que hacen no tiene gran valor para la República, lleve vida regalada y espléndida, en la ociosidad o en ocupaciones superfluas, mientras que el obrero, el carretero, el artesano y el campesino, que han de trabajar tanto y tan asiduamente, a pesar de que su labor sea tan útil que sin ella ninguna república duraría más de un año, llevan una vida penosa? Como ya les había dicho, en Utopía todo el mundo tenía que dedicarse a la agricultura, un poco para que entendieran el valor de ello y también para que a todo el mundo también literalmente como por logística. Pero además de ello, creo que eran 2 años y después de eso tú también podías elegir un oficio, el que tú quisieras. Entonces ya como que te preparabas para eso y a eso te dedicabas. Solamente le dedicaban 6 horas al trabajo. Eso se me hace una propuesta súper atrevida. O sea, todavía ahorita en el siglo XXI no hemos conseguido ni esa cantidad de tiempo. O sea, por lo menos trabajamos 8 horas y no es que más. Y ahí, en 1500 y pico, ella estaba proponiendo como solo deberíamos trabajar 6 horas al día. Y dedicaban 8 horas al descanso y las demás horas eran de tiempo libre. De hecho, explica que mucha gente en esas horas de tiempo libre iba en las mañanas a clases. Había un sistema como de educación pública en el que todas las personas podían asistir a esas clases y solamente lo hacían como por amor al conocimiento, o sea, porque no era ya que se fueran tanto a dedicar a eso, ellos ya tenían un oficio, sino como las ganas de utilizar tu tiempo libre en cómo cultivar la inteligencia, etc. Había muchos servicios públicos, no solamente la educación, sino la salud, o sea, había hospitales gratuitos y también comedores públicos. Y dice que seguramente la gente se va a preguntar que cómo podían solo trabajar 6 horas al día y que la explicación era que en esta sociedad todo el mundo trabajaba. O sea, no había una clase noble en la que literalmente no hiciera nada, sino que también tenían que trabajar las 6 horas al día. Además, también trabajaban los sacerdotes y también trabajaban las mujeres, que en ese momento pues no pasaba. Si era una temporada muy tranquila, pues entonces todo el mundo trabajaba un poco menos. Lo cual, wow, o sea, imagínense que eso pasara. Los magistrados, en efecto, sí eran magistrados. No quieren obligar a los ciudadanos a realizar contra su voluntad un trabajo superfluo, ya que las instrucciones de aquella república tienden principalmente a libertar a todos los ciudadanos de la servidumbre corporal, en cuanto lo permiten las necesidades de la comunidad, y a favorecer la libertad y el cultivo de la inteligencia, en lo cual consideran que consiste la verdadera felicidad de esta vida. Entonces ya habíamos dicho que en la propiedad privada no estaba, en lo que creían que estaba era en la cultivación de la inteligencia. Bueno, lo único terrible de esto, como ya he repetido en varias ocasiones, es que sí había esclavos y decía Tomás Moro como, ay, bueno, y lo que nadie lo quiere hacer, pues lo hacen los esclavos. Obviamente está súper mal y no podría existir una utopía con esclavitud, pero bueno, si le quitáramos esas páginas, estaría mucho mejor. Y sobre Cenicienta, también la división del trabajo pues es muy clara, se ve que los nobles no trabajan en nada, que los sirvientes trabajan en todo lo que es pesado. Pero aparte, o sea, y sobre todo algo que se me hace muy importante es el desprecio hacia los trabajos de las clases bajas. Entonces, tanto en Utopía como en Cenicienta se ve. Y por ejemplo, en Cenicienta lo que se ve es que el príncipe Henry, hay un momento en el que le dice a Daniel,
Ay, a mí me aburrió muchísimo Utopía porque trata de los asuntos cotidianos y de la gente cotidiana y de asuntos aburridos que no me importan, ¿no? Y Daniel se enoja y le dice: disculpe, señor, pero el carácter de una nación se define por los cotidianos, como usted los llama. Son las piernas en las que usted se sostiene, y esa posición merece respeto. Usted le regresó la vida a un sirviente, a Maurice. Pero siquiera miró a los demás. Y después le dice que haber nacido príncipe requiere ciertas obligaciones. O sea, también haber nacido en el privilegio conlleva obligaciones que él no está asumiendo, ¿no? Entonces también en la película hay una fuerte crítica en términos de lo que cada clase social aporta a la república con su trabajo, bueno, a la monarquía en este caso. Y pues los que realmente aportan son esos que Daniel llama las piernas de la sociedad, o la clase de obreros y campesinos, que también se ve claramente en Utopía. Usualmente asociamos como que la nobleza con la educación y como con la alta cultura y con la inteligencia básicamente, y las clases bajas como que pues con solo el trabajo corporal, ¿no? Y el trabajo corporal lo vemos como algo que no tiene realmente valor, a pesar de que es algo que sostiene a la sociedad. Pero en la película eso se cuestiona, porque Daniel, que es una sirvienta, es la que es verdaderamente brillante y reflexiva. Entonces como que se cuestiona, ok, las clases sociales realmente no significan nada. El hecho de que tú seas un príncipe no significa que vas a ser una persona brillante y reflexiva. El hecho de que tú seas una sirvienta tampoco significa que vas a ser tonta, ¿no? Y por ejemplo, hay una escena en la que ya como que a Daniel le han pasado muchas cosas horribles, y ella está hablando con Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci es el hada madrina en esta película, lo cual, wow. O sea, eso solamente se me hace como un chiste hacia el humanismo de, claro, el gran hombre humanista era da Vinci, entonces hay que insertarlo en esta película. Pero hay un momento en el que ella está hablando con da Vinci, y Daniel le dice: signore, porque italiano, mi nombre es Daniel de Barbarac y no soy nada más que una sirvienta. Como que a ella ya se siente menos así de, pues esto es lo que soy. Y da Vinci le contesta: sí, y yo soy el hijo bastardo de una campesina, ¿eso qué importa? Entonces, que por cierto googleé esto y sí es real, o sea, Da Vinci era hijo de una campesina y de un noble que nunca lo reconoció y lo tuvo fuera del matrimonio. Entonces, pues sí, es como este cuestionamiento a lo que implica la clase social en tu vida. Como conclusión sobre la división del trabajo y los lujos, pues diríamos, bueno, pero en estas dos películas era una monarquía, nacías noble o nacías pobre o esclavo o sirviente, y pues ya, no se podía hacer nada, o sea, así iba a ser el resto de tu vida, era una cuestión de sangre, etc. Pero no, hay que tener cuidado, porque justo donde se sitúan estas dos obras es como la transición del sistema feudal al sistema capitalista. Entonces ya vislumbraban, o sea, Tomás Moro ya veía venir lo que viviríamos nosotros, ¿no? Dice que es culpa del dinero como lo desigual del sistema, pero no es como que crea que el dinero simplemente apareció de la nada, ¿no? O sea, lo relaciona con la culpa que tienen los gobernantes respecto a eso. Y de hecho dice que las repúblicas que explotan a sus campesinos y luego les dan una vida ingrata, etc., mientras que recompensan a la gente rica y ociosa que él asocia con los banqueros y los nobles, es una república ingrata, injusta e inicua. Entonces, pues sí, el tipo de sociedad que hay en estas dos obras, pero también en nuestra sociedad real. El príncipe es un súper buen ejemplo de ese mal gobierno al que no le importa nada, y pues también muchos de nuestros gobernantes. Es un poco también lo que vivimos ahora con la división del trabajo y los lujos, etc. Usualmente asociamos con los trabajos corporales, pues no sé, falta de educación, como que sí, en efecto, pero no es culpa de las personas, es culpa de los malos gobiernos. Y es culpa de un sistema desigual que se ha cultivado durante siglos y al que nunca le ha importado como valorar estas profesiones, ¿no? Entonces, creo que la reflexión más importante que quiero de este tema en específico es ponernos a pensar qué tan importantes son nuestras profesiones para la sociedad. O sea, si a nosotros nos pagan bien o si nosotros aspiramos a cierto nivel de vida como por realizar una profesión intelectual o lo que se hace que eso signifique, o sea, como un trabajo que requiere de una educación formal y que recaiga principalmente como en análisis y no tanto en una actividad corporal, hay que ponernos a pensar, pues, ¿realmente esto es súper necesario para la sociedad? Y si no lo es, ¿por qué a mí me pagan mucho más que a personas que sí realizan un trabajo que es vital para cualquier sociedad, como la agricultura o la producción en fábricas? Y no porque los trabajos intelectuales no sean importantes, eso no es lo que propone el humanismo, obviamente, sino porque
nos ayuda a llegar a la conclusión de lo injusto que es un sistema que solamente recompensa la parte intelectual y no la parte física, que es vital. Y como que a plantearnos, hey, hay personas brillantes en todos los aspectos y a todas deberíamos recompensarlas por igual. Ok, y ya por último quiero tocar 2 últimos temas que son mucho más cortitos porque no son grandes argumentos, pero sí quería incluirlos también. Uno es que las 2 obras promueven la libertad de culto, los utópicos. Cada provincia tiene una religión diferente y todas se respetan entre ellas, y los templos son blancos para que o sea, no tienen imágenes específicas, para que todas las personas puedan ir y rezarle al Dios en el que crean. Después tiene que incluir una parte ahí medio apologética sobre la religión cristiana, supongo que para que no fuera tan controversial, y dice algo así como, no, pero sí les gustó mucho el cristianismo cuando se los enseñamos, ¿no?, a los utópicos. Pero lo que propone es que si realmente existiera solamente una religión verdadera, entonces al final de cuentas todo el mundo llegaría a creer en esa religión, o sea, sin necesidad de violencia o sin necesidad de conquista y de evangelización. Y eso se me hace súper fuerte porque justo en ese momento es cuando están las campañas de evangelización fuertísimas en América. Y en Cenicienta, aunque no se dice tan explícitamente como aquí, sí hay un momento en el que están hablando de que todos los nobles van a ir a misa y súper elegante. Y el príncipe le pregunta a Daniel que si ella no va a misa o qué, porque ella no iba a ir. Y ella le dice algo así como que prefiere vivir su fe desde la privacidad y desde la forma en la que ella lo entiende. Entonces, no es tan explícito, pero siento que sí hay ahí como un guiño hacia la libertad de culto. Bueno, y el último argumento chiquito, pero súper relevante, es sobre género y feminismo en las 2 obras. Entonces, en Utopía tiene como algunos puntos positivos, porque como ya había dicho, propone que las mujeres deberían poder trabajar. Pero no creo que lo haga por la liberación de las mujeres, sino más bien para que todos trabajaran, entonces no sé qué tantos puntos le podemos dar. Pero bueno, eso estaba bien. Y luego también propone que las mujeres deberían poder ser sacerdotisas, eso está súper chido. Y que, por ejemplo, si cometían adulterio los hombres, tanto los hombres como las mujeres recibían el mismo castigo y los dos como que podían solicitar el castigo para su pareja, que pues no es tan maravilloso, pero al menos hay como un poco de equidad. O sea, por lo menos Utopía propone un poco más de equidad que la que había en el siglo XVI para las mujeres, pero no es tan chido porque, por ejemplo, varias veces hace analogías sobre que los hijos deben obediencia a sus papás y las mujeres deben obediencia a sus esposos. O también hay una parte muy extraña en la que dice que las mujeres deben confesarle sus pecados a sus esposos, así como los hijos a sus padres. Entonces, terrible. Y bueno, Cenicienta, como es 4 siglos después, pues obviamente está mucho más avanzada y además trata de presentar a la protagonista como una mujer liberada, así un poco como que feminismo de la segunda ola, ella demostrando que no necesita que un príncipe la salve. De hecho, al final de la película, ya en el clímax, cuando ella la tienen como que atrapada, el príncipe va corriendo a rescatarla, pero para cuando él llega, ella ya se rescató solita. Entonces, esas partes están muy chidas. O también la inversión de roles de que, por ejemplo, no hay una hada madrina, sino que está Leonardo da Vinci y así. Pero, a final de cuentas, ella empieza como un personaje femenino súper poderoso que tiene como ideas muy avanzadas de justicia social y es muy inteligente y reflexiva. Y conforme va avanzando la obra y se va enamorando del príncipe, sus sueños y como aspiraciones van cambiando a aspiraciones mucho más tradicionalistas, como casarse y pues vivir en el palacio con el príncipe, un poco olvidándose de toda la lucha de justicia social que había promovido al inicio de la película. Entonces, Stephens, que es una académica, tiene un paper que se llama Utopia, Dystopia and Cultural Controversy, y dice que ella explica precisamente esta transformación de los sueños de Cenicienta y dice que eso le quita mucho peso feminista a la película porque pues al final cae en lo mismo que caen todos los cuentos de hadas tradicionales. Hay otro paper de una autora que se llama Williams, se apellida Williams, y se llama The Shoe Still Fits, y lo que ella habla es que no es tan feminista la película porque Cenicienta se presenta como una excepción a las mujeres de su época, ¿no? O sea, todas las demás mujeres son sumisas y tienen como un rol muy establecido y tradicional, y ella, porque es la excepción, es la que consigue casarse con el príncipe como que el premio mayor, ¿no? Entonces, a final de cuentas siento que las 2 obras como que se quedan cortas, incluso poniéndolas en su época. O sea, Cenicienta como que pudo haber propuesto algo mucho más interesante, como que, no sé, al final destruyera la monarquía o algo así, o simplemente no se casara con el príncipe y no sé, como que siguiera con sus propios sueños. Y Utopía, pues, le faltó muchísimo, ¿no? Entonces, las dos obras hacen una propuesta como
de cambio de roles sociales en términos de género, pero las dos siento que se quedan cortas. Bueno, y pues ya para concluir, nada más quiero reiterar que tanto Utopía como Cenicienta hacen una crítica muy fuerte a la desigualdad, al mal gobierno, a la propiedad privada, a los lujos, y las dos hacen esta crítica como con el objetivo de tratar de imaginar algo mejor que es posible, ¿no? De hecho, hay un paper que se llama Magic Realities Reconsidered, y en ese paper el autor Ostermier dice que los cuentos de hadas nunca le han gustado a las élites, y la razón por la que no les gustan es porque los cuentos de hadas suelen cuestionar el orden social. Daniel, más que una reivindicación feminista o algo así, es una gran metáfora de utopía, porque ella hace las mismas críticas que el libro hace, pero pues en su contexto, en su película. Y además ella, o sea, aparte de que es la crítica como utopía, ella es la que hace que el príncipe Henry pueda ver el mundo con otros ojos, literalmente dicen eso, y siento que ese mundo con otros ojos es un mundo a través del humanismo. O sea, ella es como los ojos humanistas que le permiten al príncipe llegar a esta reflexión sobre las cosas que están mal en la forma en la que él está gobernando y en la que existe su sociedad. También me parece súper importante recalcar que esta es una película para niños y para adolescentes y no para adultos. Y es bien importante que los niños y adolescentes tengan acceso a películas que plantean cuestiones filosóficas y hacen que te cuestiones el tipo de sociedad en la que vives, porque entonces ellos también están como en un diálogo con la sociedad y pueden participar en él. No estoy segura si esta película va a hacer que la gente quiera leer Utopía. En mi caso sí pasó, yo sí quise leer Utopía después de verla, pero incluso si no pasa eso, siento que de todas maneras es muy importante para los niños y adolescentes, porque por lo menos introduce en ellos ciertas ideas humanistas y utópicas de Tomás Moro. Entonces, incluso si no leen el libro, por lo menos ya tienen estas ideas y les ayuda a cuestionar un poco de su propia sociedad, no solo de la sociedad del siglo XVI, sino especialmente de la del XX y el XXI. Y pues yo pienso que la cultura popular y las producciones de cultura pop tienen muchísimo poder, y es bien importante que nos las tomemos en serio y que usemos esos canales para seguir generando discusiones y para seguir cuestionándonos todo lo que creemos. Ya ustedes díganme si les gustó Ever After, si les gustó Utopía, si los quieren leer, si quieren destruir al capitalismo, ¿sí? Y denle like a este video. ¡Adiós!